¿Cómo se toman las decisiones que nos afectan o nos ayudan a la hora de entrar en materia laboral? Bueno, muy sencillo. Desde la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una agencia de Naciones Unidas. Hoy vamos a ver un poco sobre cómo se toman esas decisiones y cómo nos ayudan o nos afectan en estos días. Yo soy Carolina Guzmán y este es tu podcast Global Diplomática. La Organización Internacional del Trabajo es una agencia de Naciones Unidas, como bien decíamos, y esta agencia de Naciones Unidas nació a raíz de la importancia de regular las horas laborales y las condiciones laborales del trabajador a nivel internacional. Dado que anteriormente las horas laborales se estimaban más de las 16 horas y esto no era factible para el trabajador, ya que, como bien sabemos, el agotamiento físico era una cuestión inhumana para poder continuar con las labores, sobre todo en una época industrial, donde el trabajo que se hacía era mayormente de campo, de industrias, y era un trabajo que ocupaba físicamente mucho a la persona que lo hacía, por lo cual el agotamiento era extremo. Sin embargo, por los años 1791, existieron revoluciones que marcaron los derechos del trabajador. En Filadelfia, en Estados Unidos, muchos empleados empezaron a aglutinarse y empezamos a conocer los que son los llamados sindicatos, donde empiezan a exigir ciertos derechos para que se regulen las horas de trabajo y las condiciones de trabajo. En ese mismo sentido, cuando empieza una revolución en una ciudad X del mundo, asimismo, se va haciendo eco en otros lugares donde también empiezan a exigir derechos, sobre todo en tiempos como estos de la globalización. Imagínense anteriormente cuando no teníamos ese acceso. Sin embargo, el sentir de la humanidad siempre ha ido perfilado a querer igualdad en derechos y es por esto que empiezan a regularse. Es en el año 1919 cuando se crea la Organización Internacional del Trabajo, Agencia de Naciones Unidas, y a partir de esto empieza a regularse lo que es el trabajo. Asimismo vemos lo que es el convenio de las horas de trabajo en este mismo año, 1919, el convenio sobre las horas de trabajo en comercios y oficinas en el 1930 y el convenio sobre las 40 horas, que son las que conocemos hoy día, en el 1935. Ahí se establece un marco regulatorio en el cual los países miembros de esta organización acceden para regular las horas de trabajo de sus trabajadores en diversos países. La Organización Internacional del Trabajo anualmente, en el mes de junio, tiene una asamblea. La misma se encuentra en Ginebra y ahí entonces deciden ciertas implicaciones que tiene el trabajo y cómo van avanzando los tiempos que se puede mejorar. Y hay algo que yo quería tocar con ustedes hoy día. Y es cómo algunos países están empezando a implementar lo que son los 4 días a la semana laborables. Empresas en España, en Nueva Zelanda, han ido adquiriendo esta modalidad, también en Japón, debido al agotamiento que está teniendo el empleado. Una manera de poder compensar lo laboral con lo cotidiano, con su día a día, con poder seguir creciendo, con poder hacer otras cosas, poder estudiar, poder fundar su proyecto, otra empresa, y que sea más compatible con la vida y con su diario vivir. Algunas empresas, como Telefónica en España, que empezó con este plan piloto, ha tomado algunas medidas. Y en esta vemos que los empleados se les reduce parte de su sueldo porque trabajan menos horas y a raíz de esto se le da una compensación al empleado que se suscribe a este plan. Y cabe destacar que sorprendentemente muchas personas están rechazando
esta modalidad porque dicen que el trabajo que no hacen el viernes les espera el lunes y entonces es más cuesta arriba poder reintegrarse en el trabajo. Igual también dicen que no les permite crecer profesionalmente porque están menos horas en la oficina y están menos horas en la empresa y menos días, por ende tienen menor exposición. Sin embargo, vemos cómo la calidad de vida mejora cuando usted pasa menos horas en el trabajo. Y estas son las cosas que se buscan regular, y es la importancia que tienen las relaciones internacionales en este ámbito de entender qué está funcionando y qué planes se están aplicando en diversas partes del mundo para nosotros estar alertas y ver si podemos también implementarlos, ¿por qué no?, en nuestro país. De hecho, en República Dominicana no se contempla todavía una reducción de la jornada laboral, pero si bien nosotros podemos ponerlo en la palestra, hablar, comentarlo, haga uso de sus redes sociales y hablemos, ¿conviene o no conviene? En este punto quisiera tocar como internacionalista diversas aristas de lo que tiene la semana laboral reducida, ya sea en horas o días de trabajo. ¿Qué pasa? El pequeño empresario no tiene cómo garantizar la cobertura de su servicio si el empleado trabaja menos horas. Como es un pequeño empresario, no tiene los fondos suficientes para contratar mayor personal, lo cual en economía vemos que subirían los despidos. Y si hay despidos, hay menos personas trabajando y la economía también deja de circular. Entonces, así más o menos van funcionando las cosas. No es solamente dar una opinión, sino entender cuáles son todas las aristas de este tema. A su vez, también vemos que se pueden adoptar otras medidas. Se pueden adoptar medidas de reducción de las horas de trabajo. Podemos empezar con 1 hora. Empezamos con 1 hora y vamos viendo el plan piloto, cómo va funcionando. Las empresas que sí lo puedan hacer, ya sea porque tengan mayores recursos económicos o porque tengan mayor cantidad de empleados que les permita jugar con esto, y así empezamos a ver cómo se hace política nacional que puede impactar a lo internacional, porque si bien, como mencionaba el caso de Japón y España, a raíz de lo que están pasando en esas empresas que son multinacionales, nosotros en otras partes del mundo empezamos a analizar y los pros y los contras y cómo eso se puede implementar en otras partes del mundo. En lo que es la reducción laboral a nivel mundial, vemos que países como Alemania, Estados Unidos y en América Latina, Colombia lo ha estado implementando y Chile también. Vamos a estar atentos a cómo va quedando el panorama, cuáles van siendo los beneficios. Sin embargo, como internacionalista no deja de preocuparme el desempleo, porque las medidas generales no siempre van a beneficiarnos a todos. Por eso son generales y deben ser muy específicas para cada sector. Entonces, ¿cómo proponemos una buena implementación? Dependiendo la categoría de la empresa. Una empresa micro no puede funcionar igual que una macro. Entonces, ahí sí les digo, vamos a estar atentos. Usted haga valer sus derechos, usted lea, estudie y dé opiniones. Hay muchos recursos ahora mismo y de hecho, trabajar menos horas puede sonar muy, muy bonito y puede sonar hasta utópico. Pero vamos a poner también en la palestra lo que son las horas laborales, la empleomanía y la microempresa. ¿Cómo la microempresa se afectaría de una medida como esta o cómo se beneficiaría? Para poder entender si es justo o no es justo, siempre hay que estudiar todo el panorama. Ahora mismo estamos analizando cómo estas medidas se están implementando en otras partes del mundo y cómo se están beneficiando los empleados y cómo también se están afectando los empresarios y el mismo empleado también, porque como bien decíamos anteriormente, no solo se beneficia el empleado, también se afecta, dado por su crecimiento profesional. Y es importante también entender que
si usted decide trabajar menos horas, también va a cobrar menos horas. Entonces, eso le puede impactar en su economía. Si bien usted decide, bueno, pues ese día adicional que tengo ahora para poder utilizarlo en mis preferencias, en ocio, en otro proyecto, si empieza también a trabajar muchas horas, pues va a estar muy agotado y no va a poder entonces cumplir con ninguna de sus responsabilidades. Son muchas aristas de estos detalles que tenemos que seguir analizando. Y como internacionalistas, yo les exhorto siempre a leer, a ver qué está pasando en el mundo, cómo puede afectar a nuestra región y cómo esas políticas públicas que se están implementando en otras partes del mundo también pueden implementarse en nuestro país según nuestra realidad, porque no podemos compararnos con Alemania, no tenemos las mismas condiciones, ni nuestras empresas, ni nuestra empleomanía tiene las mismas condiciones para adaptarse, pero siempre hay un marco de referencia en lo legal que puede adaptarse a la región que nos compete. Así que yo les invito a estudiar a fondo este tema, a darle seguimiento, porque para mí es muy interesante. Sería fenomenal trabajar menos horas y poder dedicarlas a otras cosas, pero ¿qué tanto nos conviene? ¿Qué tanto nos beneficia? ¿Usted hará algo positivo con esas horas? ¿Usted está dispuesto a renunciar a una parte de su sueldo? ¿Usted realmente puede permitirse trabajar menos horas con todo lo que conlleva? Yo creo en la justicia y creo en la equidad. Así que yo lo invito a que usted estudie, analice este tema y que lo comparta con nosotros en los comentarios y que nos sigan en todas nuestras redes sociales para este y otros temas. Yo soy Carolina Guzmán y este fue tu podcast Global Diplomática.